Y tengo aquí a mí, buenas tardes, bienvenido, Josep María Clopés. Es un placer estar aquí con vosotros. Como siempre lo es para todos, sí, escucharte y comentar cosas, temas que surgen de la búsqueda de una forma diferente de vivir y de ver la vida o de sentir las emociones y los sentimientos, en fin, algo muy, muy difícil, pero que sé que tú estás en ello e incluso tienes tu Executive Meditation, que es una escuela que das clases para ayudar a las personas a llegar a ese lugar o quizá otro intermedio, no lo sé, pero que acompañarte a ti es un placer y hacer tus cursos también porque me consta. Bueno, pues hoy vamos a tratar del tema iluminación, pero no la de las bombillas, sino otro tipo de iluminación que seguramente es más difícil de definir, pero que me gustaría que la definieras bajo tu perspectiva o tu punto de vista, o incluso, por si estás iluminado, pues decirnos qué se siente, ¿no? La iluminación. La iluminación, sí. Bueno, es una palabra, primero, a lo mejor para los oyentes, es una palabra que no se utiliza mucho aquí en Occidente, se utiliza más en Oriente y hace referencia a un estado de conciencia plena, permanente. Y el tema de iluminación significa un funcionamiento completo del sistema nervioso, pero además hay algo más. Así que las personas pues vamos creciendo, nuestro cerebro se va desarrollando, con 10, 15, 20 años y a los 25 años pues tenemos un cerebro completamente desarrollado. La iluminación hace referencia a la capacidad de funcionamiento de nuestro sistema nervioso y del cerebro hasta un completo funcionamiento total, global, que permite tocar la inteligencia creativa pura, la inteligencia creativa pura de la ley natural. Lo llamamos conciencia cósmica. Es la fuente de todo el conocimiento. Nuestro cerebro tiene la capacidad de traer a nuestra conciencia ese nivel de inteligencia creativa de las leyes de la naturaleza, de la propia naturaleza. Y a eso es lo que llamamos, cuando somos conscientes de que estamos en profunda conexión con las mismas leyes de la naturaleza y tenemos la capacidad de operar desde ese nivel, a ese estado mental y físico se le llama iluminación. A ver, sí, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes y poco a poco, porque el tema da mucho de sí. Ahora, por lo que has dicho ahora mismo, a mí se me ocurre que la naturaleza en sí misma no tiene emociones ni sentimientos, ¿no? La flor, un árbol. Al hombre lo que no le permite llegar a la iluminación o a esa conciencia cósmica justamente son los pensamientos, los sentimientos, las emociones, ¿o no? Bueno, se me ha ocurrido esa pregunta. Es algo así como, a ver si lo podemos definir, ¿no? El ser humano no es feliz porque no experimenta la felicidad, ¿no? Pero la felicidad en sí es un estado pleno. Si tú la experimentas, entonces eres feliz completamente. Es algo así que eres ignorante porque no te das cuenta de que el conocimiento está delante de ti. Sí, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo que nos impide alcanzar ese nivel de conocimiento profundo? Yo creo que el nivel de ruido completo que está instalada en nuestra vida. Requiere refinar nuestros sentidos, bajar el nivel de ruido y abrir nuestra mente consciente al funcionamiento de las leyes de la naturaleza. Tenemos esa capacidad, ¿no?, de llevar nuestra percepción más allá, a niveles muy profundos de la propia existencia. Y las leyes de la naturaleza no es algo que tenemos que ir a buscar, yo qué sé, pues en la tienda de al lado, ¿no?
son las responsables de todo el tinglado. Todo lo que ocurre, sí. Tú, yo, la vida en el planeta, el sistema solar, la galaxia, el universo entero, ¿no? Nosotros estamos hechos con las mismas leyes de la naturaleza que son las que soportan tu vida y la vida de todos, ¿no? Son las mismas leyes que, por ejemplo, las responsables del poder del sol, ¿no? No son otras leyes. Nuestra capacidad de llevar nuestra atención a ese nivel y conectar con las leyes fundamentales de la naturaleza que existen en nosotros mismos nos abren nuestra inteligencia individual a esa inteligencia cósmica que es la responsable y sustenta todo el universo entero. Sigue, acaba, sí, por favor. Entonces, el potencial lo tenemos. Sí. Entonces es un proceso de entrenamiento, de desarrollo de nuestras facultades cognitivas, y eso conlleva una transformación fisiológica, un desarrollo completo del funcionamiento de nuestros recursos personales, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, y que nos permita tener esa experiencia profunda y fina de nuestra existencia. Y en ese nivel estamos en conexión con el campo de todas las posibilidades. Y cualquier pensamiento que emerja desde ese nivel emerge con las características y el potencial de la inteligencia creativa, que es la responsable de toda existencia. Por lo tanto, puede materializarse realmente ese pensamiento o ese deseo, esa conexión que has tenido, ¿verdad? Es la única forma de materializar nuestros sueños, nuestras... Ciertamente, los pensamientos son energía en movimiento. Claro. Y energía en movimiento quiere decir que es energía que tiene una dirección, un propósito específico, y esa energía con ese propósito específico, si está bien definido, acaba materializando si no hay nada que lo impida. En sentido contrario, por ejemplo. Claro. Madre mía, bueno, sí, para iluminarse lo que uno tiene que hacer, ¿eh? Es la forma de conectar, lo que nos falta, no sé qué... La iluminación debería ser el estado natural. De todo el mundo. Sí. Es un estado de mente expandida, sí, plenamente consciente, profundamente conectado. De hecho, debería ser un estado natural, pero que se convierte en estado de iluminación cuando es permanente. Y esto es lo más difícil de alcanzar, ¿verdad? Bueno, no lo digo por digamos ti, que, no lo sé. Digamos pero... que cada persona tiene un grado, un claro, determinado nivel, ¿no? de iluminación o de estado de... Iluminación es una palabra, como te he dicho, muy oriental, ¿no? Pero se puede... Aquí, por ejemplo, en Occidente hablamos más de estados de revelación, ¿no? o de plena conciencia, ¿sabes? Plena conciencia. La plena conciencia es un estado que va más allá. Es un estado de total conexión permanente a ese nivel profundo, ¿no? Y fino. Entonces, cuando la mente se expande a ese nivel, tú sientes unas características, una profunda unidad, ¿no? con todo lo que te rodea. No sé, yo tengo aquí, por ejemplo, de una revista que se llama Conciencia Cósmica, un par de, bueno, quizá con una de ellas nos podemos hacer una idea, ¿no? William James nos dice que los cielos parecieron abrirse para emitir rayos de luz y gloria, no por un momento, sino para todo el día y toda la noche. Corrientes de luz y de gloria inundaron mi alma y todo cambió. Todo se volvió nuevo, todo lo que conozco cambió para mí. Es decir, la iluminación aparece un día sin casi darte cuenta, y una vez aparece ya permanece en ti para el resto de la vida. No exactamente, no es tan directo, ¿no? Porque, claro, mi personal opinión sobre esto es que tenemos estados de iluminación puntuales. Sí. Tenemos experiencias, mejor dicho, ¿no? Puntuales de iluminación, ¿no? Momentos en el que uno pierde la conciencia de individuo,
¿no? Y pasa más a un estado de conciencia cósmica, ¿no? Universal, ¿no? Sí. Como el cosmos, ¿no? Esos momentos pues aparecen imprevisiblemente, a lo mejor pues yo que sé, lavando platos o planchando, ¿no? O incluso arreglándote delante del espejo, o a veces pues contemplando un paisaje, momentos de abstracción pura y de plena conexión. Muchos de nosotros la gente cotidiana lo puede experimentar, ¿no? Yo lo he experimentado esos momentos de singularidad, ¿no? Donde el espacio y el tiempo parecen desaparecer, ¿no? Y son pura existencia en plena conexión, ¿no? con todo lo que te rodea, identificando el propio universo dentro de ti. Esos estados brillantes, ¿no? Momentos muy singulares, mantenerlos permanentemente representa un estado de iluminación al cual, para sostenerlo, hace falta que el cerebro pueda funcionar a ese nivel. Entonces, eso requiere un proceso de transformación gradual que se puede entrenar y se puede desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la meditación, ¿no? La meditación profunda expande la mente porque lleva al sistema nervioso a puntas de alto rendimiento, y hecho continuamente o de manera regular consigue que el sistema nervioso se establezca en un estado de rendimiento donde fluye. Y cuando el sistema nervioso está en ese estado de alto rendimiento, fluyendo continuamente, entonces se produce un despertar. Ese despertar pleno, ¿no? De conciencia cósmica que va y viene. Y este proceso es un proceso gradual. No te despiertas por la mañana, tienes un flash de iluminación y ya te quedas iluminado para el resto de tu vida. No. ¿Dónde vivirías? Sinceramente, no es así. No es así. ¿no? Es que yo creo que sería inviable. Sí que puede haber momentos, ¿no? Tan profundos, tan intensos, que hagan un clic en tu vida, ¿sabes? Como un antes y un después, un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de inflexión y con esa memoria y esa referencia, entonces tu vida cambia y tu perspectiva también cambia, lo cual no significa que ya estés iluminado. No. Yo creo que, no sé tú qué opinas, pero educar ese cerebro, o sea, supongo que con la meditación, que sería una de las herramientas o técnicas, no sé cómo le llamas bien, pero para que ese cerebro permanezca más tiempo en ese estado de unión con la conciencia cósmica, donde la creatividad fluye constantemente sin tropiezos, la educación de ese cerebro es básica, entonces. Es decir, cuanto más limpio esté, ¿no? Sí, es fundamental. Y de hecho es algo que debería promocionarse, ¿no? Incluso en el sistema educativo. Imagínate. Sí. Ya partiendo de los niños, ahí tendría que instaurarse por completo en las escuelas. Tendríamos un planeta distinto. Claro, y yo me pregunto una cosa, cuando una persona, si permanece constantemente, que sería el deseo, ¿no?, de estar, porque cuando estás en ese punto de inflexiones, en ese clic que lo cambia todo, dura lo que dura, pero imagínate que perdurase constantemente. ¿Seríamos capaces de soportar la sociedad tal cual está hecha? Porque estar así y rodeados de lo que estamos, es como, no me extraña que la gente se vaya a la punta de una montaña y diga, aquí me quedo debajo de un árbol, porque claro, ¿me explico? Es un estado que ¿cómo lo compartes? Es una pregunta muy buena, sinceramente, y además que tiene una lógica aplastante, pero mi opinión personal es que una persona que está en un estado de iluminación permanente también tiene un estado de empatía y de capacidad de comprender la situación de todo lo que le rodea. Así que esa capacidad de encaje se vuelve activa en servir y ayudar a un proceso de cambio y de mejora continuada dentro de la sociedad. Hay personas, ¿no?, que están con un alto grado de iluminación, que toman la decisión de participar dentro de la sociedad y desde su posición ayudar para su transformación. Eso es, es lo mejor que puede ocurrirnos. Cuantas más personas hayan así, mejor. Sí. Ahí hay dos componentes que para mí serían básicos, que es el amor por todo,
el amor en general, el amor incondicional, no sé cómo llamar a ese amor, ¿no? Y la compasión. Sin esos elementos es muy complicado estar iluminado y permanecer rodeado de personas que son malas, por decirlo de alguna manera, simplemente porque no saben que son buenas. Sí. O no sé Sí. cómo explicarme, Sí, ¿sabes? sí, yo lo veo fundamental. El estado de iluminación es un estado en el que la relación con el entorno llega a sus cotas más altas, ¿no? de desarrollo de valores, ¿no? Como puede ser la empatía, ¿no? La preocupación por los valores humanos. Es una percepción incrementada de la realidad, ¿sabes? Potenciada de la realidad. Hay una fuerte, que te digo, empatía, una gran capacidad de resolución, aceptación de hechos. Bueno, son características, ¿no? Profundas de un estado psicológico completamente desarrollado. Que se va dando golpes con lo que se encuentra, a no ser que sea capaz de aceptar lo que se encuentra y de con amor y compasión intentarlo modificar si se puede, porque no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Yo no sé si al final te pueden considerar incluso como un bicho raro o tú sentirte en un lugar que no te corresponde. Yo creo que cada persona aspira a un estado profundo de autorrealización, y a ese nivel deberíamos estar muy cerca del estado de iluminación, ¿sabes? Así que yo creo que en el espíritu de cada ser humano está la intención de llegar a ese estado de felicidad plena en armonía con todo lo que nos rodea, ¿no? Ese estado de autorrealización profunda, de plena conexión y de generosidad con el entorno. Con el entorno, ¿no? Sí. Yo creo que esto debería ser la base del sistema educativo, ¿no? De desarrollar a las personas, ayudarles a comprender los recursos que tienen y cómo llevarlos a un nivel de alto rendimiento para que sean útiles, ¿no? Dentro del proceso de evolución, ¿no? De la propia naturaleza, ¿no? Nuestra posición de cada uno de nosotros en el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que haces, ¿no? Para hacer que la vida continúe, ¿no? ¿Cómo podríamos convencer al sistema educativo? Estamos hablando además de España, porque me imagino que en algunos países está instaurada la meditación dentro de la escolaridad o de las escuelas, vamos, no sé, a lo mejor todavía está pues sí, puede que hay algunos sitios que sí está establecida. De hecho, tengo alguna referencia, pero en general no es así. Yo creo que es ahora cuando estamos tomando conciencia, ¿no? Pues es un buen empezando momento, por los cuadros docentes, ¿no? Que ellos mismos pues están tomando herramientas, ¿no? De desarrollo personal. Entre ellas, por ejemplo, las técnicas de meditación profunda, ¿no? Y entonces, ya cuando una persona que tiene responsabilidad en sí misma lo practica, lo desarrolla, ve su evolución, es capaz, ¿no? de compartirlo y crear entornos más coherentes, ¿no? Y poco a poco yo creo que se irá instalando, ¿no? Yo me alegro por ti, porque además es como tú te dedicas justamente a eso, a que una persona de forma individual aprenda a llegar a esa a meditar, eso lo primero, ¿no? De una forma que además le va a dar resultados y va a modificar ese sistema nervioso. Claro, si esa persona, sea lo que sea, si es un jefe de una empresa o si es un director de una escuela, ¿sí? Es como que desde arriba irá bajando hacia todo. Esto es absolutamente fundamental. Y ese es tu trabajo. Sí. Mi trabajo se basa en eso. Claro, tienes que estar muy orgulloso, no lo sé. Para mí sí que es algo grande lo que haces, y tiene más valor del que tú mismo le das siempre. Pero no el valor que le das al tema, sino el valor que te das a ti como persona. Sí. Bueno, yo contribuyo, ¿no? Hago mi trabajo, no procuro transmitir un conocimiento,
que sea útil para las personas. Con una humildad aplastante, además, ¿no? Bueno, yo creo que debe ser así, ¿no? No se trata de ser mejor que nadie, no simplemente compartir lo que uno sabe y tiene, ¿no? Para que los demás puedan abordarlo desde una perspectiva que consideren que es útil, ¿no? En su vida. Y la suerte, es decir, lo que es importante, quería decir, es que cuando alguien que tiene muchísima responsabilidad, que tiene muchas personas bajo su cargo, tenga esa capacidad de influenciar y hacer que las personas que están colaborando con él pues saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Y tengan pues una vida más feliz, si puede ser, ¿no? Entonces, madre mía, ¿cuántos jefes hay por ahí que empieza a ver. Sí. Yo, me alegro mucho por las empresas. Executive Meditation nos dedicamos a ello, trabajamos con ejecutivos, con empresas, también con personas en general, pero es muy transversal. Pero yo te doy referencia, seguro de que hay gente que está muy implicada. Hay empresarios que han hecho prácticamente que toda empresa o gran parte de la empresa a partir de programa, o sea, instale la meditación dentro de su rutina laboral, y esto cambia todo, lo cambia todo. Sí, cambia la atmósfera, cambia el bienestar de la persona, cambia el clima laboral, y esto es muy importante. Al final todo el mundo sale ganando, ¿sabes? Hay más productividad y todo el mundo está más feliz. Claro. Mira, Kirillov define en la obra de Poseído de Dostoyevsky: el hombre es infeliz porque no sabe que es feliz. Fíjate, qué frase, ¿no? Sí, realmente no nos reconocemos felices cuando realmente lo somos. Sí, yo creo que es debido a la propia dinámica de nuestra sociedad. Sí, el hecho de que vamos muy rápidos, ¿no? De que hay mucho ruido todo el día, ¿no? Se pelea mucha gente. Continuamente estamos proyectando futuros y pasados, no vivimos el momento presente. Y esto pues nos atrapa mucho y no nos permite ver con claridad, ¿no? Nuestra profunda realidad. Todo es más sencillo. Es como, por ejemplo, en una canción, al final lo importante no es la canción en sí terminada o el premio que te puedan dar a la finalización de esa obra, sino la nota a nota que vas emitiendo cada vez que estás cantando o tocando una pieza, por ejemplo, ¿eh? Yo lo comparo a eso porque justamente esa nota es el momento presente en donde yo aprieto el botón correspondiente a cómo estoy ahora, ¿no? Sí. Y esa es mi conciencia. Sí, puedes llevar muy lejos, ¿no? Porque lo bonito es escuchar los silencios, las notas y la sinfonía todo a la vez. Imagínate. Sí, hay gente que solamente escucha la sinfonía, otros que escuchan las notas, otros que no escuchan nada, otros que escuchan solo silencios, ¿no? Pero cuando tienes la capacidad de escuchar cómo desde el silencio emerge la nota y de la nota emergen las sinfonías, entonces todo cambia. Sí, la riqueza es mucho mayor. Bueno, fíjate que ahora estando contigo yo me siento iluminada. Quiero decir que acabas estando estamos en otro lugar en este momento. Bueno, a mí me gustaría, yo me siento así. A mí me gustaría que no hubiera una falsa percepción del tema. Yo creo que el estado de iluminación es un estado sobre todo muy natural. Sí. En el sentido de que simplemente es natural porque estás muy consciente y muy conectado con todo lo que te rodea, contigo mismo y con todo. Es un proceso natural, quiero decir, ¿no? No se trata de una pose, o estás o no estás, o te encuentras o no te encuentras. Y lo que sí te puedo decir es que el estado de iluminación es un estado que va viniendo. De hecho, la propia vida, ¿no? La propia vida ya te va llevando a un estado de madurez psicológica. Sí. Lo que puedes hacer, y es nuestra responsabilidad, es trabajarla más. Y entonces puedes acelerarla y expandirla más intensamente. Y esa madurez psicológica te lleva a una profunda conexión y con ello a una profunda comprensión.
Si le quieres llamar iluminación, le llamamos iluminación. Bueno, sí, igual yo, para que no nos tachen un poco de locura o de locos, que a veces al final, pues no sé si un poquito de locura a este nivel es conveniente, porque... Creo que hay un mensaje importante para a los oyentes, en el sentido de decir, mira, esto es algo que deberíamos aspirar todos, ¿no? Un estado de mayor felicidad, ¿no? Y de mayor conexión, de toma de control de nuestra vida, y de sentido y significado de nuestra existencia. Y todo aquello que hagamos que dé soporte a ello es de valor y es productivo. Mi recomendación: empezar meditando, generando, es igual la técnica que cojas otra, ¿no? Es igual. Pero esa mirada interior para establecerse en estados de silencio profundo y entonces experimentar y ver y expandirte desde ese nivel y conectar con las leyes de la naturaleza dentro de ti mismo, esa mirada interior, luego es muy útil en tu vida que nadie cotidiana. Se piense que es algo inalcanzable o complicado, porque con palabras es muy difícil de definir, porque es una sensación, es un estado, como tú dices. Pero lo que sí que es verdad, y lo digo como persona que lo ha experimentado, es que a base de ejercer una educación en el cerebro, como puede ser estar en silencio, saber escuchar, oír esos silencios que hablan por sí mismos, que dicho así, pues mucha gente dirá, ¿cómo que el silencio habla? ¿Y eso qué es lo que está diciendo? ¿No? Pero estar en ese estado, aunque sea por un instante, vale mucho la pena, porque yo creo que cada vez que accedes a ese instante, ya no es un instante, es un instante y medio, ¿sabes? Es como que gradualmente vas pudiéndote permitir más estar en ese estado de percepción absoluta, con lo cual la gente que te rodea se beneficia porque tú los miras con amor, con compasión, con ganas de echarles un cable, sin resentimiento, no sé, es una mirada diferente a la vida. Bueno, ¿no? Imagínate que todo el mundo estuviera así. ¡Buah! Es que vamos, pues eso es la intención. De tu parte sé que lo es, pero te aseguro que del programa Camino al Éxito, siempre con menos sabiduría y con años de aprendizaje y tal, pero siempre ha habido esa intención de no solo mejorar yo como persona, que lo hago todo lo que puedo, precisamente porque me apunto a cosas que funcionan y las practico y no las dejo, sino para que de verdad haya una expansión y haya más gente que se sume a estas ganas de estar y de estar en un estado de felicidad plena, a pesar de que las circunstancias puedan estarnos diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Porque no es lo que hay fuera lo que nos hace felices, sino lo que está dentro. Efectivamente, yo creo que este es el mensaje. Sí. Salir del conflicto, ¿no? Y verlo desde fuera y decir, bueno, pues ¿quién va a ganar, tú o yo? Evidentemente siempre tú tienes la responsabilidad de salir ganando en todo lo que te ocurre, sobre todo por la actitud, y si estás en ese estado de conexión con el cosmos o con la conciencia cósmica, es mucho más fácil que las cosas se materialicen, y la meditación para mí es la herramienta, sin duda. Fluir. Sí. Bueno, yo no sé si hay más, está el yoga, y dentro de... ¿Tú también haces una parte de yoga? Sí, también la practicamos, pero vamos... esencialmente hacemos meditación. La meditación. Sí. Yo la recomiendo porque sin ella soy otra. Y fíjate que a veces estoy en el bus, pero a pesar de no estar en un momento como que me coloco bien en un lugar, en un espacio, puedo estar meditando rodeada de gente, rodeada de ruido, y estar en un lugar completamente diferente. Claro. Y a eso es a lo que me quería referir con la práctica de la meditación. Sí. Es darte esa oportunidad cada día, varias veces, a lo mejor no muchas, pero varias veces cada día, ¿no? Sí. De llevar tu atención justamente a conectar con ese nivel de inteligencia creativa cósmica de la naturaleza que reside en nuestra existencia. Si lo haces cada día, al final tu cerebro solo funciona desde ese nivel. Claro. Y eso afecta a todas las áreas de nuestra existencia. Bueno, y todas las actividades.
para si quieres que demos recomendaciones de libros y testimonios sobre iluminación para que las personas tengan a lo mejor algo donde basarse más. Bueno, has apuntado que está el Nuevo Testamento de la vida de Jesús, donde pueden aparecer explicaciones de la iluminación a otro nivel. Cada uno también la recibirá según su estado de... o sus creencias, seguramente parte muchas cosas de ahí. Luego está la biografía de San Francisco de Asís. Sí, por ejemplo, es un buen ejemplo, incluso mejor, ¿no? Mejor. Nos queda más cerca, bueno, ¿no? Sí, y luego está San Juan de la Cruz. También, sí. Y Santa Teresa de Jesús. Sí, y muchísimos más. Muchísimos más, pero bueno, apuntamos a estas cuatro libros o 4 biografías o 3. Repasando algunas de estas vidas, ¿no? Darte cuenta. Te puedes darte cuenta, ¿no?, del estado físico, mental que tenían estas personas, y que es algo que yo creo que nos da ejemplos, ¿no? Son imágenes claras, ¿no?, de estados superiores de conciencia que no tienen por qué ser inalcanzables, ¿no? No, porque eran seres humanos. Es más, yo creo que en el momento actual hay mucha base científica para poder dar solidez, ¿no?, a esto, sí, que antes era muy eso, bueno, que era muy no sé qué, o crees o no crees, o hoy en día la ciencia lo avala y eso es lo que nos permite además decirlo aquí, en directo y en público, y la gente, yo creo que a pesar de ser muy... las personas que son más, que no están tan dispuestas a cambiar, en cualquier caso, les llega, ¿sí? Viene una auténtica revolución en este sentido. La propia sociedad dentro de 4 o 5 años, por ejemplo, prácticas como la meditación que te potencian como persona y te ayudan a desarrollar, serán fundamentales. Prácticamente quien no medite dentro de 5 años se quedará atrás, ¿no? Pues seguiremos meditando tú y yo, y muchos más que nos acompañan. Y gracias por estar aquí. Te esperamos el mes que viene, como siempre, encantados de recibirte. Gracias. Un placer, gracias. Adeu, Josep María. Adeu. Adeu.